Vamos a hacer la perspectiva de un cilindro de cuadro inclinado. Es cónica de cuadro inclinado. Bueno, tenemos, por ejemplo, vamos a ir representando también en el espacio. Cuadro inclinado quiere decir que la figura se apoya sobre un plano inclinado respecto al plano del cuadro. Entonces, si por ejemplo este es el plano del cuadro, pues la figura forma cierto ángulo que es distinto de 90 respecto al PC. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar que este sea el horizonte. La proyección de V ortogonal, por ejemplo, es esta, punto P. Y tenemos que este es el horizonte de este plano inclinado. Entonces tenemos aquí un cilindro, vamos a colocarlo aquí. Como vemos, las líneas no son paralelas a estas, ya que está sobre el plano inclinado. Eso quiere decir que realmente si este es la ortogonal al plano, pues esta sería la dirección de ortogonalidad, manteniendo esta misma dirección. Claro, por aquí mejor. O sea que en realidad el cilindro está apoyado en un plano que tiene por ángulo alfa, ¿no? Eso quiere decir que el eje de revolución del cilindro o generatrices sigue en esta dirección y por tanto aquí está la fuga. Bueno, pues simplemente lo único que haremos será colocar la base en un cuadrado, representar ese cuadrado y luego hacer estas líneas y su profundidad. Entonces lo que necesitamos es primero saber la distancia real esta, ¿no? Entonces ya lo colocamos aquí, esta es la línea de tierra, hacemos un abatimiento de manera que esto cae aquí y me queda aquí abajo el cilindro. La base del cilindro, bueno, como me queda un poco lejos del cuadro, voy a acercarlo un poco. Entonces tengo la línea de tierra, ya la marco, línea de tierra, tengo también la posición exacta de la circunferencia, vamos a hacerlo aquí más cerca, por ejemplo esta, y su distancia a la línea de tierra. Hago dos ortogonales a la línea de tierra, desde haciendo un diámetro paralelo a la línea de tierra, en los puntos de corte hago las dos ortogonales. Marcamos también la posición del horizonte, bueno, no la vamos a marcar, vamos a marcar por ejemplo la posición de el punto principal, que por ejemplo es este. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí. Se marca en proyección central o cuando hay planos inclinados se marca así, que quiere decir con un círculo de distancia. Que quiere decir que si esto es P, pues en cualquier dirección hago el radio y tengo que esto es la distancia PV. Es como si realmente PV fuera en realidad el radio de una esfera, que ya puedo marcar aquí. Resulta que esa circunferencia de esfera tiene por polo V. Entonces lo que estoy es marcando aquí la circunferencia, que es intersección de esa esfera cuyo polo es V con el plano del cuadro PC, que es el plano del dibujo. Bueno, entonces por último, a ver, tenemos ya este dato, podríamos hacer, para que sea mejor, vamos a hacer un perfil también. Entonces hago una línea paralela a esta y ortogonal a la línea de tierra. Marco haciendo la prolongación, punto principal en el perfil, y cojo la distancia del radio. Aquí está V, ahora lo estamos viendo en el perfil, es como si proyectáramos esto sobre un perfil donde va a aparecer la figura de perfil, va a aparecer esa esfera también ahí en el perfil, y tenemos ahí V y tenemos P. Bueno, pues eso es lo que estoy haciendo aquí. Y ahora nos decían que nos daban el ángulo alfa. Entonces dibujo aquí el ángulo alfa, el que sea. Y ahora de repente esto se proyecta aquí sobre el plano del papel, haciendo aquí un diámetro ortogonal al anterior, proyecto este punto. Ahora hago centro aquí, en O, y hago aquí un arco. De manera que este punto, que es este, el punto A,
A' me viene a parar aquí. Y al hacer aquí el giro, me viene a parar aquí. O sea que el cilindro estará aquí y vamos a darle, por ejemplo, esta altura. Podría atravesar el plano del cuadro, no habría problema. O sea que este es el cilindro visto en el perfil, ¿no? Para que se vea más claro, vamos a darle aquí un poco de oscuridad. Y aquí también. Entonces tenemos aquí ya la superficie cilíndrica, que marcamos bien el contorno. Que está sobre este plano inclinado, como decíamos. Bueno, pues esto vamos a verlo como se ve desde V. Ya sabemos que, por ejemplo, la perspectiva de este punto va a quedar en el cuadro a esta altura. La perspectiva del punto M, que llamaremos, será M'. O sea que quedará sobre esta línea. Una ortogonal al cuadro por M', ¿no? Este es el PC de perfil y el PC también es el plano del papel. Bueno, entonces vamos por último a representar como la dirección del plano es esta. Para obtener la recta de fuga de este plano hago una paralela por V y obtengo ya la recta del horizonte de ese plano. Entonces hago una paralela a esta línea por V en el perfil y aquí veo ya que el horizonte de ese plano o recta límite pasa por este punto y sé que es paralelo a la línea de tierra. Trazo una línea horizontal y aquí tengo ya el horizonte. Aquí tengo la línea de tierra. Bueno, ya tengo esta línea y tengo esta. Ahora voy a representar el cuadrado. Resulta que esta línea y esta, si trazo paralelas, tengo que la fuga realmente queda aquí. Por tanto, la perspectiva de la línea X y la línea Y pues irán al punto que pasa por la vertical, por el plano vertical que pasa por V, corta a la línea del horizonte aquí. Bueno, pues esta es la fuga de X y la fuga de Y. Entonces, este es el punto. Ya solo tengo que hacer aquí el cuadrilátero dentro de estas dos líneas. Bueno, ya sé que son esas dos líneas y sé también que este punto en realidad es el punto este y este punto es el punto este. Entonces si yo uno este punto con este me da este y si uno este punto con este me da este. Por tanto sé que el cuadrilátero está comprendido entre estos dos puntos. Entonces sabiendo que queda entre esos dos puntos ya puedo trazar aquí las dos horizontales. Una y otra. Entonces este es el cuadrilátero donde se inscribe la circunferencia. Como dijimos, hacerlo por el método de abatimiento, aquí estamos proyectando por la sección, pero bueno, por el método de abatimiento lo único que tendría que hacer es centro en, este es el punto P, este es el punto T, por ejemplo, esta distancia, hago un arco con centro en T, distancia TV, hago un arco, o sea que este es el radio, y resulta que V ahora lo veo aquí en el espacio, lo estoy abatiendo en esta dirección hacia aquí. O sea que V abatido prima lo dejo aquí. Lo proyecto y me queda aquí. Ortogonalmente aquí queda V. Bueno, ¿para qué me vale esto? Pues me sirve que realmente si tengo aquí esta diagonal y la continúo, pues aquí tengo esta dirección. Bueno, pues esta dirección, si prolongo aquí esta línea, es en realidad la que corresponde aquí a la diagonal a 45 grados de este cuadrilátero. Entonces, si yo hago esto y hago esta línea haciendo por V una paralela, ya sé que la perspectiva de la línea, voy a llamarla Z, pues al hacer por V una paralela corta aquí. Tengo la fuga de esa línea, tengo la traza. Entonces ya puedo trazar
esa línea. La perspectiva de Z es Z'. Y Z' corta aquí y aquí. Por aquí hago dos horizontales y ya tengo el cuadrilátero. O sea que no necesitaba hacer nada de esto. Lo digo por si prefiero hacerlo mediante el abatimiento directamente, ¿no? Bueno, como sabemos aquí, pues realmente sería igual que hice esto, sería lo mismo que coger aquí esto y hacer este arco, hasta que me corte aquí a esta línea, ¿no? Bueno, tengo ya el cuadrado de la base y podría hacer también el de la parte superior, pero me interesa la fuga. La fuga de estas líneas, las líneas paralelas se cortan en el infinito. Eso quiere decir que la imagen de esas líneas debe estar sobre esta recta. No tiene por qué pasar por la línea de tierra, hago una paralela a esas líneas, corta aquí. Pues ya sé que la fuga de esas líneas queda aquí. Siempre sobre la línea que pasa por P. Ahora hago el prisma, que mejor que hacer las elipses, primero hago el prisma. Entonces tengo, por ejemplo, que este punto, su perspectiva es esta. Entonces ya sé que pasa por aquí. Y el punto del final, su perspectiva es esta. Sé que pasa por aquí. Voy a marcar bien esas dos líneas para no equivocarme, esta y esta. Y sé también que las verticales tienen esta fuga. Entonces ya trazo aquí esa línea, trazo aquí por cada uno de los 4 puntos del cuadrado. Me puedo acercar un poco. Desde la fuga F'3, esta podría ser F'2, y F'1 pues sería esta, por ejemplo, la continuación de esta. Bueno, decíamos F'3 con cada uno de los puntos. Los vértices de ese cuadrado. Y tenemos que esto corta aquí. Y esto, entonces como corta aquí, tengo ya 2 puntos de esta cara del cubo que fugan hacia este punto. Entonces, esto por detrás viene por aquí, corta aquí. Horizontal. A ver, teníamos la parte más saliente era esta, vamos a ir marcando esta cara, se corresponde con esta bien. Vamos a hacerlo en otro color. O sea que aquí tengo, a ver, F'3 viene por aquí hasta aquí. O sea que la cara de ese cubo es esta. Es la cara anterior, o sea, la cara que está aquí y que es tangente al cilindro. La cara anterior. Ahora esta cara de atrás viene por aquí y la parte más saliente me dice que me queda por aquí. Eso quiere decir que al unir este punto había cogido este, por eso conviene cambiar de colores. Me dice que el punto es este, o sea que esta es esta cara. Viene por F'3 hasta aquí, hasta que corte a esta que va a la fuga. Tengo otra cara. Como sé que es esta línea, el contorno tiene que venir por aquí. Y ahora uniendo este punto con este, esto me viene por aquí, debería quedar un poco más hacia aquí. Pero bueno, es cuestión de trazado. Entonces tengo ya todo el cubo. Tengo aquí esta cara, tengo aquí esta otra. Ahora ya solo necesito hacer las circunferencias que se convierten en elipses en la perspectiva. Entonces tengo las dos diagonales aquí, ahora las tengo aquí, por ejemplo. Hacer la de arriba en rojo para no confundir. Tengo esta línea, corta aquí y tengo la horizontal. Corta aquí, corta aquí. Entonces me acerco un poco. Entonces pasa por estos 4 puntos, la elipse, podría calcular puntos, y aquí las diagonales pasa por este y por este. Y aquí, al unir el centro de intersección de diagonales con la fuga, tengo este punto. Entonces la elipse aquí abajo pasa por aquí, por este punto, intersección de diagonales aquí atrás, por este punto. Aquí tengo ya la elipse inferior, tangente en los 4 puntos de los cuadrantes, y aquí tengo la otra. Sé que la generatriz va a ser tangente a las dos elipses, por tanto la elipse pasa por este punto, por este, es tangente a esa recta, y lo mismo va a ser tangente también aquí a esta.
pasa por este punto, va a ser tangente a esa recta y va a entrar allí por ese punto. Bueno, ya tengo la elipse al completo superior, entonces voy a marcar el resultado final. Acerco un poco. Entonces marco el contorno, marco aquí el contorno también, marco aquí la elipse. Como sabemos, las líneas del contorno van hacia F3. Por ahí discontinua, todo por ahí detrás discontinuo. Bueno, ya tengo el cilindro visto desde arriba. Como vemos, esta cara es más excéntrica que la de abajo y se ve más grande, más ancha por estar más cerca. Pero bueno, por estar más cerca del horizonte se estrecha más la elipse. Bueno, pues esa sería la perspectiva cónica de cuadro inclinado de un cilindro, donde la peculiaridad es que el plano donde se apoya el cilindro realmente es oblicuo respecto al plano de cuadro, o sea, nunca es ortogonal. Entonces cualquier objeto que esté sobre ese plano inclinado pues tendrá las fugas, de manera que la fuga de las verticales, pues como vemos, las verticales concurren siempre en un punto, cosa que pasa en esta perspectiva, ¿no? Bueno, perspectiva de cuadro inclinado de cilindro por método de abatimiento o bien por método de intersecciones en un perfil que proyectamos sobre la perspectiva.